Bueno, muchachos, yo he logrado hablar con Roberto, una alegría haberme comunicado con él después de tantísimo tiempo, Roberto Rodríguez, una alegría haber llegado a leer tu fabuloso currículum, un currículum lleno de mucho positivismo, un currículum con mucha proyección hacia adelante, hacia lo que estás haciendo. Presentarte, querido Roberto. Ha nacido él el 3 de abril de 1965, es creo uno de los más jóvenes del curso, casado hace 20 años en segundas nupcias, tiene un hijo de 25 años con su primera esposa. De acuerdo a lo que él se describe, es un futbolero profesional, hincha, por supuesto, pues del poderoso, ¿no? Del Tigre y del Barca. Ahí estamos, Chile. Ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? Ya empiezan a abandonar la sala. Así siempre son el Celestino. Igualmente, seguidor del deporte en televisión, la Premier, la Liga Española, el NBA, la Tour de France, en fin, un televidente, no diría semiprofesional, yo creo que un televidente profesional, como creo que somos muchos. Amante de la ópera, la buena música, el rock, y la música que realmente a él le encanta. ¿Y por qué no? Por estar en México, amante de Los Ángeles Azules. Un abrazo, Robertito. Cocinero por afición y cuando está en casa, él es el que cocina. Su esposa es la que ve televisión en esos casos. En Bolivia extraña a los amigos, extraña la salchicha Estegue y sobre todo tal vez en un momento estaremos reunidos aquí y podremos compartir muchas cosas que de cierto modo tú las extrañas. Él vivió en México del 2002 al 2006, luego el 2009 a la fecha. Es un país que él lo describe como un país muy lindo, la gente es muy buena, tienen un muy buen trato y creo que los bolivianos y los mexicanos, por el concepto que tiene él, y como muchas personas que yo conozco que han venido de México o que están en México, somos muy parecidos en muchas cosas, incluso tradiciones. Por razones de trabajo, él tuvo que vivir en otros países como Venezuela, Estados Unidos, Chile y España. Y también por trabajo ha visitado otros. Ha tenido una suerte de principiante, yo creo que no, que nada es suerte, todo yo creo que es consecuencia del trabajo que tiene uno y ha tenido una gran bendición, creo que del Altísimo y de la Virgen, para lograr hasta donde estás y lograr lo que has hecho hasta hoy en la vida. Querido Roberto Rodríguez, te dejo la palabra y bienvenido a este foro centenario. Gracias, conejito. Muchas gracias y obvio, no puedo mencionar a los 30 que estamos ahora, bueno, 29, pero me encanta, no saben el placer que me da y el servirme el whisky al verlos a la mayoría de ustedes, por supuesto que me nació y era un deber hacerlo. Me encanta verlos a todos, me emociona mucho. Gracias por las palabras de bienvenida, querido conejo. Voy al grano para respetar los tiempos y demás, tratando de compartir la experiencia de cómo fue el COVID en México y cómo sigue siendo ahora. Como aprendizajes, la vulnerabilidad humana, ¿no? El primer aprendizaje seguramente. Somos tan frágiles que un virus, y como ese van a haber seguramente muchos más a lo largo de la historia futura, nos deja parados a todos, deja parada a la humanidad, deja parados a los individuos, lo cual es muy fuerte. Nos muestra, sin embargo, que homogeneizó algunas cosas, ricos y pobres, todos tuvimos que confinarnos, todos tuvieron que seguir las normas que nos dictaban, ciertas cosas se homogeneizaron, en otras no en absoluto, en otras se mantuvo permanentemente los de ricos y pobres, la gran brecha que hay, no solo en el ejemplo de las vacunas que Vladi mencionaba ahora,
Acá en México, por ejemplo, dentro de una misma ciudad no hubo diferencias, los ricos y los pobres se vacunaron por igual, las vacunas las proporciona el gobierno gratuitamente. Sin embargo, en las zonas más pobres, por supuesto, tardaron en llegar o no han llegado las vacunas. Y sin embargo, también cuando empezaron a vacunar en Estados Unidos, la gente con más dinero, al estar al lado, podía viajar, viajaba a Houston, a los lugares más cercanos, y se ponían las vacunas tranquilamente, desde chicos adolescentes, no solamente la gente mayor, que ha sido la tendencia mundial. También esa brecha entre ricos y pobres se ha mantenido por el tema COVID, no se ha mantenido, se ha exacerbado con el Desechado. cuando vemos el tema de las conexiones remotas para trabajar desde casa, para tener la educación a distancia, donde la mayoría de la gente que trabaja probablemente sí podía tenerlo, que trabaja. Micrófono. Desactivaron el silencio, ya está. Eh, Mucha gente que trabaja formalmente en oficinas sí no tenía problemas de conectarse y hacer home office, pero la gente, estudiantes de zonas pobres, conectarse al Wi-Fi, imposible. De ahí se ha generado mucho ausentismo, abandono, más que ausentismo, abandono escolar a partir de los chicos de 15 años en adelante, pues han abandonado y van por su tercer año de abandono escolar, lo cual es atroz. Eh, la brecha digital que existe hace años se mantiene, se exacerba y eso es una atrocidad. La informalidad en la economía, por eso decía, los que trabajamos, tenemos la suerte de trabajar en una compañía, hemos tenido algunos beneficios a partir del COVID, de trabajar en casa, de compartir más con la familia, trabajar muchas más horas, sí, que lo que se trabajaría normalmente dentro de una oficina, pero la gente informal, que es la que, dependiendo del país, pero en América Latina, el trabajo informal es proporcionalmente enorme frente al trabajo formal, que es el trabajar para una compañía, se las tuvo que batir y tuvo que improvisar y tuvo que sobrevivir y definir o me mata el virus o me mata el hambre porque no tengo ingresos, porque vivo el día a día. Y eso es muy fuerte, eso no lo ha vivido probablemente el primer mundo, pero, y no hablemos de África y de países más pobres que los que somos en América Latina, pero definitivamente esa informalidad muestra la poca cobertura que existe de parte de los gobiernos a esa economía y que nos deja en un estado realmente malo. ¿Por qué hablo de los gobiernos ahora? Y hablo en particular del gobierno mexicano. El gobierno ha sido eficiente, no se puede negar, en la distribución de las vacunas, dentro de lo que decía de áreas más ricas y más pobres, pero sí ha sido eficiente y ha sido su única eficiencia. En todo lo demás, como pasa en la mayoría del mundo, ha sido mentiroso en las cifras, mentiroso en la organización que decía tener y no tuvo, sobre todo al principio de la pandemia, en el montaje de hospitales y demás, en el apoyo económico. Vladi contaba una realidad del apoyo económico en Alemania, en general en Europa y en general en el primer mundo a las economías, a los restaurantes, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores independientes. En México no, México es el país de América Latina con menos inversión, gasto del PIB, proporción de gasto del PIB al tema de la pandemia. México invirtió 0.7% de su PIB para apoyar, cuando una Colombia, por ejemplo, invirtió 4,5%, en Estados Unidos, ya hablo de primer mundo, invirtió un 25% en estímulos fiscales y demás. ¿Qué va a originar eso en el mediano plazo? Ya lo está originando, que países como México cayeron mucho más fuerte, muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, quebraron directamente, a diferencia de otros países donde, hablo de España, por ejemplo, en España les dieron un subsidio mensual a las pequeñas y medianas empresas, por el cual, ya no recuerdo si fueron 9 u 11 meses, recibieron un subsidio continuo que les permitió sobrevivir. Acá no, y lamentablemente eso también va a repercutir que ahora que aparentemente en muchos países ya está subiendo la economía, cayó de picada y ahora está subiendo, pues la subida de México también ha existido, pero ya se ha estancado y ahora está volviéndose una curva plana.
Entonces, otra vez ineficiencias de los gobiernos, corrupciones de los gobiernos, como no, en particular del de México. También nos muestra dentro del aprendizaje el tema de que no estábamos preparados para muchas cosas, entre ellas el tema del urbanismo y de la arquitectura. Las ciudades no estaban preparadas, no disfrutábamos, no valorábamos los parques, que se supone son las zonas saludables para caminar, para convivir y demás. Las viviendas, ya está demostrado que lo estamos viendo al negrito ahí. Muy bien, qué guapo, ¿no? Muy bien. Las viviendas se ha demostrado que ni el aire acondicionado ni el ventilador funcionan para ventilar realmente una vivienda, para cambiar el aire, porque no están diseñadas para eso, los edificios ni qué decir, las oficinas ni qué decir, el diseño en las oficinas para tener espacios más separados ni qué decir, todo eso se supone, y ya de cara a la parte de desafíos y perspectivas, debería cambiar a futuro, deberían cambiar los accesos. Recuerden cuando hace unos meses todavía había normas, se entra por la derecha, se sale por la izquierda, no te cruces en mi camino, etcétera, etcétera. Pues muchas de esas cosas van a cambiar, es parte de lo que tiene que cambiar. Y el último tema del aprendizaje, que probablemente es uno de los más importantes para mí, es que aprendimos, y también a diferencia del primer mundo, que gracias a Dios disfruta Vladi, de que nuestros sistemas de salud son insuficientes, absolutamente insuficientes y absolutamente maltratados. Pasando los desafíos y perspectivas, parto de este último tema. Ha pasado ya el tiempo que ha pasado, México, que no es un país pobre, digamos es un segundo mundo, no es ni tercero ni primer mundo. En México los hospitales siguen exactamente igual, los médicos y el personal sanitario siguen exactamente igual de maltratados, los políticos siempre hacen valoraciones elogiosas hacia el personal sanitario y médicos, pero no pasa de eso, no pasa del verso, y no se da un cambio hacia inversiones, sea en infraestructura hospitalaria, sea en nuevos hospitales, sea en mejores pagos a los médicos que se rajan el lomo por hacer lo que hacen y por haber hecho lo que han hecho. Hay países que han otorgado incentivos económicos o al menos simbólicos, premiando al personal médico que, insisto, vivió lo que vivió en toda la pandemia, en la parte más fuerte, y pues no pasa nada, acá no pasa nada, las horas de trabajo siguen siendo las que son. Ahora cuando hubo el punto hacia arriba de Omicron, fines de diciembre más o menos, y ahora todo lo que va de enero acá en México, el pobre personal sanitario sigue trabajando tan mal como trabajaba en las condiciones malas que trabajaba. El trabajo híbrido que dará, a mí personalmente me queda claro, y por lo menos en México ya se está definiendo que eso va a ser así. Gente que tiene la suerte, como mi mujer y yo, de trabajar 2 días a la semana presencial y 3 días de la semana haciendo home office, se ha demostrado, por lo menos acá, de que es muy productivo para las empresas ese trabajo. En mi caso, en el de mi mujer, felices de poder pasar más tiempo juntos. ¿Cómo no? La educación virtual que dará, yo creo que a nivel de universidades principalmente, no primarias ni secundarias por la brecha digital que decía, por el pobre acceso que tiene una gran cantidad de gente a un Wi-Fi. Ahí tampoco el gobierno hizo nada, no se abarataron tarifas para el área rural para que pudieran acceder al Wi-Fi, no se hace esfuerzo en nuevas infraestructuras para permitir acceso a la red 5G, en fin. Pero sí, que también va a quedar como colaboración de la pandemia a la tecnología, va a quedar, y la tecnología, como ya ha venido pasando, va a evolucionar, creemos, en beneficio de la población al final, pero eso será más a la larga. La economía tiene un riesgo permanente. La gente después de la pandemia en lo que más gasta, por lo menos acá en México, y creo que es algo mundial, gasta más en alimentos, básicamente, pero por lo tanto eso hace, por ley económica normal, de que los alimentos suban de precio, lo cual genera una tendencia inflacionaria. Las tasas de interés que antes los bancos centrales de los principales países, Estados Unidos, de la Unión Europea, mantenían tasas de interés tratando de cubrir precisamente la presión inflacionaria, ahora al haberse acabado, entre comillas, la pandemia,
han dejado de tener esas tasas de interés fijas y las están liberando. En paralelo, los mercados financieros son muy susceptibles a nuevos brotes de pandemia. Por lo tanto, las acciones de distintas empresas suben o bajan muy rápidamente, 20-30% en un solo día. Cuando surgió Omicron pasó justamente eso. ¿Y todo eso qué genera? Esas fluctuaciones, esa inflación, genera empobrecimiento. Y eso es muy, muy fuerte para la gente en general en el planeta. Y concluyo con esto para no pasarme, creo que ya estoy pasado. Hay una contradicción en general en la humanidad, ya no digo solamente en México. Desde la gente de países ricos, como también los mencionaba Vlad, de que hay un grupo minoritario, sí, pero hay países donde hay hasta el 30-40% de gente que no se ha vacunado pudiendo hacerlo, hasta gente que sí quisiera hacerlo, pero no tiene acceso a la vacuna, hasta el tema del uso de las mascarillas, gente que usa la mascarilla por acá abajo, gente que usa mascarilla de tela cuando está descubierto ampliamente y hace tiempo de que o usas mínimo la de triple protección sanitaria, idealmente la KN95, o directamente no salgas y no pongas en peligro a los demás. Entonces, habiendo eso, habiendo esa conciencia, en México hay una conciencia ampliamente mayoritaria de vacunarse, del uso de la mascarilla en absoluto, o sea, usar una mascarilla de telita, pues se consideran perfectamente cubiertos, lo cual es una estupidez. Y a la vez, si bien hay esta conciencia, pero ahora que hubo Navidad, hubo Reyes, que acá Reyes es importante por los regalos para los niños, ahora que hubo, porque en México la época de vacaciones, fin de año, la gente viaja, bueno, pues en los aeropuertos, en los mercados, en las tiendas, sí, habían miles y miles y miles de personas con y sin mascarilla para viajar, para comprar regalos de Reyes, de Navidad y demás. Entonces, son las contradicciones de la vida diaria al mismo tiempo, en ese escenario de pobreza, de pandemia, de crisis. El señor Elon Musk de Tesla, Virgin también, continuaron haciendo sus pruebas para viajes espaciales. Fantástico, bienvenido, es el avance de la humanidad, de la tecnología, pero contradictorio con lo que pasa con el ser humano, con esto que nos viene ocurriendo. Estuvimos casi año y pico confinados, aprendiendo a vivir, a sobrevivir, a respirar y demás, con los temores. Paso un poquito al tema personal, ahora sí juro que acabo. A mi mujer la contrataron en agosto de 2020, en plena pandemia. Tenía un miedo como cuando vas a dejar a tu hijito al colegio, cuando tiene 5 años, 6 años por primera vez, y teníamos un miedo de salir, de dejarla yo ahí en su trabajo el primer día, después de no haber salido desde el mes de marzo. Y bueno, son cosas con las que aprendes a convivir, aprendes a sobrellevar. Hasta el día de hoy mi mujer y yo no dejamos de usar la KN95, que gracias a Dios podemos comprarla. ¿Cuánta gente no la puede comprar y tiene que sobrevivir con la mascarita de tela hecha en casa? También es una realidad. Y bueno, tengamos fe de que el mundo ojalá tome alguna conciencia de lo que nos viene pasando, mejore y nos vaya mejor a todos. Acabo, qué belleza verlos a todos ustedes. Gracias.